Buenos días, amigos televidentes. Estamos aquí en esta mañana una nueva vez más en su programa Hablando Derecho. Hoy me acompaña mi amigo y mi hermano Joel Díaz. Buenos días, Joel. Hermano querido, buen Óyeme, día, de verdad placer que tenerte aquí. ¿Se te acabó el pasaporte? no tiene hoja el pasaporte, hermano. Me iban a impedir la entrada a suelo dominicano, pero estamos aquí, como un buen guerrero, Y un soldado de la causa. como diría un amigo de nosotros. De verdad que es un inmenso placer compartir contigo, hermano, y con nuestros amigos televidentes, fiel, sábado por sábado, al contenido que le mostramos nosotros. Si tú supieras que muchos amigos sábado tras sábado me reportan sintonía y de una u otra manera nos hacen comentarios. Ahora bien, hay uno que nunca falla. Tu papá, Rafael Díaz Filpo. Un saludo para él. Es una estrella, es una estrella. Mira, Edward, de verdad que entristecido, indignado, preocupado por lo que acaba de acontecer la semana pasada con la muerte de la arquitecta Leslie Rosado. Y digo esto porque más que la muerte o el asesinato u homicidio, que lo veremos más adelante, en la medida que podamos conocer las intríngulis de este caso, en el punto de vista judicial, este es un caso de múltiples casos que suceden en la República Dominicana. Y esto nos debe llamar la atención, no solamente al gobierno central, quien tiene la más grande de las responsabilidades, sino a la sociedad en su conjunto. ¿Qué es lo que estamos criando? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad? ¿Por qué quienes están llamados a defendernos son quienes nos matan, quienes nos atracan, quienes convierten quizás nuestras vidas en inseguras? ¿Por qué el gobierno dominicano, y no me refiero única y exclusivamente al gobierno del presidente Luis Abinader, sino a todos los gobiernos que hemos tenido en suelo dominicano, se han hecho de la vista gorda con la delincuencia? ¿Hasta cuándo la inseguridad? ¿Vamos a esperar que toque la puerta de un familiar cercano al presidente de turno o a un ministro de importancia? Es tan difícil resolver el caso de la inseguridad ciudadana. Es tan difícil poder poner controles en nuestro país. La educación, ¿para cuándo? ¿Cuándo vamos a adiestrar a nuestros cuerpos armados en la República Dominicana? ¿Cuándo vamos a invertir en controles? ¿Cuándo vamos a invertir en psicología, en psiquiatría para las personas que están llamadas a cuidar al dominicano? Lo de esta joven, en lo personal, me toca de frente. Conozco a su padre, la conocí a ella. Y la verdad, entristece, molesta, indigna que un profesional conocido, reputado, pero sobre todas las cosas, una persona que le aporta a la sociedad, haya perdido la vida de esta manera. Y queremos hacerle un llamado. Queremos hacerle un llamado a la Policía Nacional, a la Fiscalía y a los jueces que están llamados a conocer este caso. Mucho cuidado, porque los estamos observando. Mucho cuidado con tejer acuerdos por debajo de la mesa. Queremos castigo, no solo para el militar,
sino para quienes lo están cuidando, para quienes le están armando el guión, porque es un guión armado. ¿Dónde está el motor que supuestamente Leslie chocó? ¿Dónde están los guayones de los hijos del militar o de su esposa? ¿Por qué las 9 cámaras que hay en la intercepción donde se produjo el hecho coincidencialmente no grabaron el incidente y grabaron anterior y a posterior? ¿Por qué ese militar fue sacado de Boca Chica y posteriormente volvió a ese escenario y dicen algunos con mayor fuerza? Fíjate, Joel, yo me sumo primero a las palabras de solidaridad que le expresas a la familia Rosado Mart, la familia de la hoy fenecida arquitecta Leslie Maciel Rosado Mart. Yo también aprovecho el espacio para enviarle nuevamente mi luto, mi palabra de solidaridad al amigo Javier Martínez, su esposo, con quien yo he hecho negocios inmobiliarios en el pasado y que nos conocemos muy bien y siempre ha sido un aliado fundamental. Su empresa Múdate, de la empresa familiar constructora Hidalgo S.A. También me sumo, Joel, a los cuestionamientos que tú tienes, como dominicano, que tienes como persona que también le aportas a la República Dominicana y que tienes también como persona crítica. Me sumo a ello porque hay demasiadas preguntas. La zona de Boca Chica es una zona donde hay mucha delincuencia, donde hay muchos turistas, donde hay mucho mercado informal, pero donde también se mueve mucho dinero. Y todo aquel que tiene negocios en esa zona, es una zona de tigre, por así decirlo. Esos tigres protegen su dinero con cámaras de seguridad y con mecanismos de control de prevención, con mecanismos de control para sus negocios. Pero no aparecen las grabaciones del evento. Mecanismos de control para sus negocios y que obviamente esos mecanismos están para el servicio de la ciudadanía y del 911 cuando pasan ese tipo de cosas. ¿Dónde ha quedado el 911? Pero no la aparece. Hija de Leslie indica que llamaron permanentemente al 911 y no contestaron. No aparece el 911. No aparecen las cámaras de zona aledaña. No aparece la motocicleta, la supuesta motocicleta que primero se impactó. Sí, porque la que está incautada es la del motorista, que según él lo obligaron a perseguir a Leslie. Yo te voy a decir una cosa. A mí, yo andando en un motor, un tigre me hace así. Y a mí yo hago así. A lo mejor me caeré esquivando a la pistola. Pero nadie está esperando que una gente espere a uno con una pistola. El problema es que él se confundió cuando dio la declaración. Bueno. Parece que quien le escribió... Pero yo no me estoy confundiendo aquí. Quien le escribió el guión, entonces, se lo escribió mal. Nosotros vimos de una vez el pasado fin de semana, entre el sábado en la noche y el domingo en el transcurso del día, las diferentes posturas de la que se dice que es la esposa de Yanley Bautista, el imputado de haber cometido el hecho. Que salió siendo una tía la que declaró. Ahí voy. Y también de otro familiar que era supuestamente su mamá. Y también de la esposa que dijo, mi marido se equivocó y mi marido es un hombre bueno y yo estoy con él hasta el final. Es un hombre bueno y es un hombre que le cae atrás a una mujer con una niña indefensa. Bueno, dice él que se le zafa un disparo y el vehículo tiene la goma delantera izquierda explotada, un orificio encima de la placa y la autopsia dice que el disparo fue a 2 centímetros menos. Prácticamente a quemarropa. Yo te digo ¿Y cómo algo. se te disparó? Yo creo. Bandido, sinvergüenza, irresponsable. ¿Cómo se te perdió ese disparo? Mira, Joel, yo creo, yo soy una persona media incrédula también, yo creo que hay mucho maco, porque si realmente ahí sucedió la historia contada, en ambas familias hubo una tragedia. Y tú te das cuenta la reacción de la tragedia, cuando la familia que está en el cementerio, todo el mundo está adolorido. Y la familia que da las declaraciones del agresor no expresa dolor, consternación a la hora de hablar, porque esa mujer, que es
la esposa de Yanli ahora va a quedar madre de 2 hijos pequeños, de uno que viene en camino, prácticamente con su marido, 30 años preso. Es una tragedia. Ahora, tú sabes lo que... Y también una madre que a la hora de defender su hijo, como lo haría cada madre, no le defiende con gallardía. No, es que mi hijo es un buen muchacho. O sea, digo yo, ¿sí o no? Tú sabes... O sea, ahí debió de haber sentimientos a la hora de expresar por lo menos la palabra de solidaridad y de respaldo a quien ha sido Yanli Bautista la persona. Es importante que los sociólogos puedan estudiar el comportamiento de esa familia, porque deja mucho que desear. Pero tú sabes qué me preocupa como dominicano, como joven, como empresario, como padre, como esposo. Que nuestra querida Policía Nacional, en su parto noticioso, haya dado como bueno y válido la declaración del militar. Del policía. O se nos olvida a nosotros que cuando la policía hizo uso de la palabra, dijo que producto de un accidente de tránsito, al militar, al policía, cabo de la policía, que no estaba en servicio, se le zafó un tiro. Yo quiero personalmente, como abogado, que me explique a mí, la Policía Nacional, cómo se le zafa un tiro a una persona que ha disparado 2 veces. ¿Cómo se le zafa un tiro a una persona que, según la autopsia de patología forense, el disparo fue a quemarropa? ¿Quién está encubriendo a ese cabo? Bueno, yo entiendo que la policía habló desesperada porque se esperaban palabras, se esperaban unas declaraciones, porque el hecho ocurrió el pasado sábado aproximadamente a las 7:30 de la noche y esa postura oficial... Pero tú me vas a excusar, hermano. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Y me va a excusar los amigos televidentes. Ellos se sumaron Pero si la policía está cogiendo presión, esto se jodió, cerremos esto y botemos la llave. Cerrémoslo y botemos la llave. Vámonos. Yo te voy a decir algo en el tema de la policía. Lamentablemente, esa es la policía que tenemos y esa supuesta comisión de notables. No, hombre, tú eres un hombre estudiado. Tú eres un hombre estudiado. No me vengas con lamentaciones. No sabes. Bueno, eso es lo que tenemos. No, Edward, esto es inaceptable. Me sumo a eso y le agrego algo que no me dejaste terminar. Y la comisión de notables que está trabajando la reforma policial. ¿Y Giuliani dónde está? No, hombre, no. Eso fue compromiso de campaña. Eso fue cuento de campaña. ¿Y el manotazo del presidente en la mesa? Una reacción momentánea. ¿Por qué nuestra primera dama duró 18 horas para responder? Pero para no pronunciarse. Ella no está para eso. Pero ella habla de todo, pero hermano. Ella no está para eso. Ella habla de todo. No habla de los temas calientes, papá. Eso quema. Entonces ahora hemos tuiteado demasiado. Bueno, pero nadie... Y ya es hora de trabajar. El que juega con candela se quema. Ahora. No, hombre, no jueguen con la inteligencia del pueblo dominicano. Mira, Joel, quería comentar que lamentablemente, tú lo sabes, yo lo sé, y las personas pensantes también lo sabemos, que esa comisión de notables que va a entregar un proyecto para la reforma policial, eso no va a dar resultado. Es un relajo. Eso no va a dar resultado. Es un relajo. Eso se parece al diálogo. Óyeme, ahí yo le doy razón a Joaquín Balaguer. Cuando usted quiera que una cosa no funcione, nombre una comisión. Es un disparate. Balaguer, que hizo el manual de con el respeto que me merecen esos notables que están ahí, que todos merecen mi respeto y mi admiración. Pero están perdiendo su tiempo. Hay que ver por qué esos tigres se han dejado coger de pendejos para perder su tiempo. No, hombre. Esto hay que cambiarlo. Hay que ver que haya cambio. No, es que esto hay que cambiarlo, señores. Y lo de Leslie le recordó al pueblo la muerte de los pastores. ¿Qué ha pasado con ese caso? ¿Dónde está la respuesta de ese caso? ¿O solamente son discursos baratos y promesas vacías? La gente está cansada ya. Presidente Luis Abinader, empantalónese y resuelva de una vez y por todo este problema. Así se ponga su reelección en juego. Haga que lo recuerden. Usted tiene y sabe cómo hacerlo. Así como usted se empantalonó en Naciones Unidas con el tema haitiano, empantalónese con el problema de la seguridad ciudadana.
Usted es padre de 3 mujeres, de 3 personas hembras. Puede ser una de sus hijas presidente y Dios lo libre, como puede ser la hija de cualquiera de nosotros. Yo le tengo una propuesta, Luis, aquí. A ver si te gusta o no. Hipólito designó a Milagro, que entonces era vicepresidenta de la República, la designó ministra de Educación. Luis debe asumir personalmente, así mismo como él dirige el gabinete de turismo, el gabinete de la seguridad ciudadana, y si tiene que ser también presidente y director de la policía, que asuma esa vaina. Un presidente no está para eso. Bueno, pero tú quieres que te diga una cosa. Aquí hay hombres más que capacitados para dirigir la policía. Pero él ahora mismo es el jefe del Estado Dominicano. Y es un problema del Estado, como tú muy bien dijiste. No importa quién ha sido el presidente de turno, es un problema del Estado Dominicano. Y él es el comandante en jefe del Estado Dominicano. Él es responsable de todo lo que pase, bien o mal, en la República Dominicana. ¿Con qué cara vamos al diálogo nacional? Frente a este problema. Es un cuento de camino. El diálogo nacional. Es un cuento de camino. Eso donde debería estarse de los 13 temas que se van a llevar al diálogo. No está la de seguridad ciudadana. Ya sacaron uno. Ya sacaron la reforma fiscal. Y de los 12, ninguno va a llegar a ningún sitio. Pero la van a llevar en octubre a la Cámara de Diputados, el bueno, van a comenzar pacto fiscal. Van a comenzar una estrategia, pasar mano desde el Palacio. Ya yo escuché. ¿Usted vio el presupuesto, hermano? Vi que hay unos ciertos recortes, no he visto el desglose de la partida. Ya escuché a un connotado comunicador de la República Dominicana que dijo que, tú sabes que el presupuesto es una ley orgánica. Ya dijo que 2 senadores de la Fuerza del Pueblo van a pasar al partido de gobierno y ya sí al presidente solamente le va a faltar un voto en la Cámara Senatorial. ¿Cuánta vagabundería? Entonces van a comenzar mecanismos que todos sabemos cuáles son. Como dijo una vez el diputado Manuel Díaz, ni tú ni nuestros televidentes son de Suiza. Son de Suiza. Entonces, todos sabemos que si el presidente de la República quiere aprobar la reforma fiscal, hay manera de cómo aprobarla. Él sabe cómo y todos sabemos cómo. Y si el presidente decide, dice, mira, yo quiero eso, eso va a ser una realidad. Ahora bien, en cuanto al diálogo, Joel, ya yo le estoy pidiendo el respeto a la gente que está teniendo el diálogo. Porque yo no entiendo por qué esa gente tiene que ponerse a perder su tiempo. Todos los que están ahí saben que ya, o sea, ahora mismo no hay condiciones para que ese diálogo nos lleve a algo. Mira, Edward. Y lo primero que te dijeron a ti, que ese diálogo no va a ningún sitio, es el gobierno. Porque ellos tenían la reforma en el diálogo y la acaban de sacar. Mira, porque ellos saben que para noviembre, la ley dice que tiene que estar aprobado el 1 de noviembre el presupuesto general de la Nación del año 2022. Y de aquí a allá van a haber 3 encuentros. Ellos saben que esos 3 encuentros lo que van a hacer es beber agua, comer pastelito, croqueta, jugo y saludarse entre ellos. Ah, porque son tacaños también. Bueno, este gobierno tiene un presidente viajando en clase económica. No hay gracia, no hay gracia. No, este gobierno tiene un presidente viajando en clase económica. Pero espérate, porque no quiero que relajemos el tema. No, no relajándolo. Mira, Edward. No relajándolo. Y amigos televidentes, a nosotros no nos luce deslucir el diálogo nacional, porque hemos apostado hacia la democracia, hacia el fortalecimiento institucional y hacia el fortalecimiento de los partidos políticos. Y yo quiero ser incrédulo. Yo quiero creer en que del diálogo nosotros vamos a tener diversas soluciones a la problemática nacional. Y qué bien, porque decían nuestros abuelos que hablando es que la gente se entiende. Yo solo quiero sugerir que podamos nosotros introducir la problemática que hoy tiene la República Dominicana contra la espada y la pared. La inseguridad. La falta de oportunidades. Doña María, la del colmado, no come con tanta palabrería. No manda a su hijo a la escuela si no trabaja en su colmado. Ustedes que nos representan a todos los dominicanos, porque hay una representatividad de
la gran mayoría de los partidos políticos que tienen presencia en la Cámara Baja, deberían hablar por sus pueblos. Vamos a ponerle un stop a la degradación político-partidaria. Vamos a pensar y vamos a aportarle a la gente que nos sigue. Que no sean N cantidad de encuentros y que al final no haya una decisión definitiva, no haya una solución a los problemas. Presidente, póngase por encima de la historia. Asuma el diálogo nacional. ¿Él fue? Cree las transformaciones necesarias para fortalecer las instituciones. Usted ha venido haciendo pinino y qué bien. No me debarate con los pies lo que me está construyendo con las manos. Usted sabe que en lo personal le tengo cariño y respeto. Y como yo, una gran parte del pueblo dominicano, no pierda ese sentimiento. Asuma ese diálogo personalmente, porque usted bien sabe que quien delega no manda. Bueno, y tras la pausa, después de nuestros primeros comentarios, venimos con la entrevista central de nuestro programa con la licenciada Cristina Aguiar Quesada. Hemos llegado a la parte central de nuestro programa, como cada sábado, y aquí tenemos nuestra entrevista central con la licenciada Cristina Aguiar Quesada, abogada, ex embajadora de la República Dominicana en Francia y también ex representante de la República Dominicana ante las Naciones Unidas. Buenos días, licenciada, un placer para nosotros tenerlas aquí en nuestro programa Hablando Derecho. Muchísimas gracias, yo me siento muy contenta con esta invitación. Doña Cristina, de verdad que es un honor para nosotros y para los amigos televidentes que hoy nos sintonizan poder contar con usted en este espacio. Y vamos a entrar en materia inmediatamente. ¿Cómo no? Con Este gusto. mes de octubre se cumple el 76 aniversario de las Naciones Unidas. Sí. Usted que ha estado presente en el marco de ese tan importante organismo, ¿cómo ve que recibe este 76 aniversario? Retos, oportunidades, debilidades. Sí, realmente cuando uno pasa balance es algo que está muy matizado. Naciones Unidas tiene algunos logros, eso es indiscutible, pero también tiene muchas debilidades. Y yo creo que esas debilidades comenzaron con los grandes escándalos que se produjeron en la última parte del mandato de Kofi Annan, con el programa Alimentos por Petróleo, que era el programa que se elaboró para Irak, porque Irak tenía sanciones del Consejo de Seguridad. Entonces, se ha demostrado que las sanciones a los primeros que afectan es a la población civil. Entonces, se creó este programa de Oil for Food para tratar de aliviar, ¿verdad?, la suerte de la población, pero eso dio lugar a una red de corrupción dentro de Naciones Unidas, que fue una cosa que debilitó. No, impensable para el pueblo. ¿De cuánto estamos hablando? Del hoyo que se... No fue el de Baninter. No, parece que no le da tiempo el programa de desarrollarlo porque se le produjo un exabrupto. No, fue una cosa realmente muy fea. Incluso estaba mezclado en el tema el hijo de Kofi Annan. Wow. Entonces, el encargado del programa Oil for Food, la que fue la primera vicesecretaria, la canadiense Louise Fréchet, también se habló, bueno, de hecho ya desapareció del escenario como así sin pena ni gloria. Yo me imagino que Canadá la recogió. Ahí todo el mundo salió enlodado. Ahí todo el mundo salió enlodado. Y yo creo que eso, sobre todo,
debilitó mucho la imagen de Naciones Unidas. Aparte de ya de las cosas que venían arrastrándose con las operaciones de mantenimiento de la paz en África, que no lograron impedir, por ejemplo, el genocidio en Ruanda. Entonces, hay una serie de elementos, de hechos, ¿verdad?, que no han contribuido a fortalecer la imagen de la organización, a pesar de la caída del muro de Berlín, a pesar de que salimos de la Guerra Fría, pero entonces comenzaron otro tipo de problemas y por supuesto siempre de manera subyacente esa rivalidad entre los Estados Unidos y lo que quedaba de la Unión Soviética convertido en Federación Rusa, que estaba realmente peleando en el escenario internacional, sobre todo en el multilateral, por conservar algún tipo de influencia y de hegemonía. O sea, eso yo lo viví de cerca. Sergei Lavrov, que es el canciller ruso desde hace muchísimo, fue mi colega. Doña Cristina, nos preguntarían algunos amigos televidentes, ¿de qué nos ha servido a pueblos pobres como la República Dominicana las Naciones Unidas? Bueno, inclusive, escúcheme que le interrumpa, hay expresidentes que dicen que esos organismos multilaterales son un grupo de club de amigos, Club de amigos y de para ir a camaradería y fiestar. francachela. Bueno, tampoco no lo podemos reducir a eso. Yo creo que saliendo de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que pasó, ¿verdad? Las secuelas de el Holocausto, el problema de cómo estructurar un sistema colectivo, ¿verdad?, de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, que esa fue la idea que permitió la construcción de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, a pesar de sus fallas, a pesar de todo lo que ya hemos, ¿verdad?, evocado, es un escenario necesario. Y los chiquitos tienen interés en participar en ese escenario. Nos han dejado solos con Haití. Bueno, esa es yo creo que una de las debilidades, ¿verdad? Vamos Pero a llegar también yo creo que es gran parte responsabilidad de la propia República Dominicana. Cuando tú haces una declaración, ¿verdad?, como la que hizo el presidente en el debate general, todo eso está muy bien, pero tú le tienes que dar seguimiento. Ahí voy, con el tema del seguimiento. Estos organismos multilaterales que pertenecen a República Dominicana y de manera especial con usted abordamos el tema de Naciones Unidas, cada vez que concluyen emiten unas resoluciones. De manera particular, yo nunca he visto los resultados concretos de esas resoluciones que emiten organismos multilaterales. Pero Naciones Unidas, estas resoluciones, ¿qué se hacen con ellas? Bueno, yo creo que yo lo voy a tener que contradecir ahí, con el tema de los resultados de las resoluciones. No, porque usted va a hablar de Naciones Unidas. Nosotros hemos participado en otros cónclaves que nosotros podemos decir, bueno, ni sabemos cuáles son las resoluciones. Bueno, por ejemplo, en el tema de la diplomacia de cumbre, sí se hace una declaración final, los técnicos son los que la van negociando, los presidentes se toman la foto, firman. Se ven un trago después. Exacto, pero no hay mecanismos de seguimiento en las cumbres. Las únicas cumbres que tienen un mecanismo de seguimiento son las cumbres iberoamericanas, porque tienen una secretaría general y además, bueno, se van rotando los países donde se celebra la cumbre, hay un cierto mecanismo de seguimiento, pero en general la diplomacia de cumbre carece justamente de esos mecanismos de seguimiento y por más resoluciones que se toman, realmente no pasan del efecto de la fotografía. Y eso, claro, es muy frustrante para el constituency, ¿no? Para los administrados. En Naciones Unidas, las resoluciones que toma el Consejo de Seguridad, vamos a hablar nada más de una sola que es muy importante, la 1373, que se tomó a seguidas del 9/11. Esa resolución que dio además lugar a que se creara un nuevo órgano, que es el Comité contra el Terrorismo, ahí se le da seguimiento al tema de terrorismo, se le da seguimiento al hecho de que los Estados miembros ratifiquen se le da seguimiento porque la primera potencia mundial, claro, es la mayor afectada, que ha sido más afectada frente a este espectáculo llamado terrorismo. Y por eso yo quisiera hacerle una pregunta. Por ejemplo, la MINUSTAH,
Eso no se debate Voy allá. allá, Tú voy sabes allá. que eso no... Voy Bueno, allá. eso No, tuvo, eso estaba, eso era uno de los temas porque permanentes también ahí se en dice la que ahí hubo agenda. otro lío, no del tamaño del Kofi Annan, pero que también ahí hubo su... Y Sí. que hay un Su- expresidente y una primera dama involucrada en ese problema. Pero bien, no entremos en eso, en esos quizás pequeños detalles. Y quiero conversar con usted, doña Cristina, referente a que desde donde de donde los veo yo, esos organismos multilaterales han venido perdiendo fortaleza, han venido perdiendo credibilidad. Sí. Y para muestra un botón, caso Venezuela, caso Haití, República Dominicana, y de último, el caso Nayib Bukele y su presidencia en El Salvador. ¿A qué entiende usted que se debe quizás esta falta de importancia que le han dado los gobernantes a las resoluciones y a los dictámenes de las Naciones Unidas? Y le agregaría algo al final. ¿Por qué en esos eventos internacionales, cuando va a hablar un presidente, se le deja solo, como vimos al presidente Luis Abinader, dar un discurso prácticamente para la República Dominicana que lo estaba viendo? Después no vimos ningún otro mandatario escuchándolo. Esas son ya modalidades, ¿verdad?, que son propias de los estados. Una organización internacional multilateral es lo que son sus estados miembros. La organización no tiene vida en sí misma. Muchas veces, recuerdo yo, en Naciones Unidas, siempre había la discusión de el papel del secretario general, que si el secretario general puede hacer esto o lo otro. El secretario general es el más alto de los funcionarios del sistema, pero está sujeto también a lo que digan los estados. A una norma. A una norma. Y eso tomó realmente un cariz bien serio. Cuando él fue a Bagdad, que Madeleine Albright dijo, se fue. El Kofi Annan. El Kofi Annan, sin pedirle Yes. permiso a nadie, él se fue para tratar de mediar con Saddam Hussein por el tema de las inspecciones. Y él no le dijo nada. De la famosa armamento nuclear. Exacto, no, de las armas de destrucción masiva. Y él se fue sin decirle nada a nadie. Y yo recuerdo las declaraciones de Madeleine Albright. Se fue. Nosotros le deseamos que le vaya muy bien. Ahora, cuando él vuelva, vamos a ver si lo que él trae es conforme a nuestros intereses vitales. Hay que fijarse en el discurso de los Estados Unidos, cuando se habla del interés nacional, ellos tienen expresiones que son propias del léxico norteamericano de relaciones internacionales. Para ellos, intereses vitales es el interés nacional visto desde la perspectiva de la supervivencia del Estado y de los principios que sustentan al Estado. Entonces, cuando Kofi Annan vino con su acuerdo, con su memorando, su memo of understanding con Saddam Hussein, bueno, los Estados Unidos miraron eso, se armó un lío grandísimo, porque el que dirigía el UNSCOM era un embajador australiano. Cuando el Consejo de Seguridad se sentó para escuchar el informe de ese señor sobre las inspecciones del UNSCOM, Estados Unidos y el Reino Unido comenzaron a bombardear Bagdad. Entonces quiere decir que ellos estaban enterados primero que todo el mundo y se armó un escándalo grandísimo en Naciones Unidas porque los otros miembros del Consejo de Seguridad se sintieron ofendidos. Celso Amorim era embajador de Brasil en ese momento, también fue mi colega, que después fue canciller. Nada más se agarraba la cabeza diciendo cómo es posible que alguien que se debe primero al Consejo de Seguridad, que tenía que hacerle su informe, en primer lugar al Consejo de Seguridad, va y le informa tras bastidores a los Estados Unidos y al Reino Unido, y eso provoca bombardeos de Bagdad. Ahí fue cuando cambiaron. Richard Butler cayó, pero de una manera estrepitosa. Fue muy feo lo que pasó. Y entonces ahí fue cuando cambiaron a Hans Blix, que es un diplomático sueco muy reconocido. Doña Cristina, a lo largo de la historia de estos 76 años que va a cumplir Naciones Unidas, quizás el secretario general más conocido a nivel mundial lo ha sido Kofi Annan. Quizás por su atrevimiento en varios temas internacionales. Recuérdele usted a los amigos televidentes qué otro secretario general ha tenido una relevancia Javier importante. Pérez de Cuéllar, el único latinoamericano, y además yo conocí a don Javier, no en Naciones Unidas, yo lo conocí en París, cuando ya él había salido. Don Javier Pérez de Cuéllar cambió Naciones Unidas,
Y además, ¿Fue antes o después de Kofi Annan? no fue mucho antes, fue en el momento de la Guerra del Golfo. Y don Javier Pérez de Cuéllar cambió las Naciones Unidas, pero en mucho y para bien, porque le dio mucha relevancia al rol de buenos oficios del secretario general. Ese fue realmente un secretario general outstanding, El secretario sobresaliente, el secretario general, don Javier Pérez de Cuéllar. La República Dominicana pudo haber tenido uno. ¿Quién? Bueno, es que él todavía sigue por ahí. No, aspirando. no era en Naciones Unidas, era para la OEA. Si estamos pensando en la misma persona. Don Víctor Gómez Fernández. Sí, don Víctor, no, era para la Mire, OEA. licenciada, usted fue embajador en Francia. Y realmente las misiones diplomáticas y consulares de la República Dominicana, por múltiples cosas, no han estado medidas desacreditadas. Ahora bien, y no sabemos los dominicanos los logros los aportes al país de esas misiones diplomáticas. Francia, ¿cuáles son los mayores aportes a República Dominicana que hace a través de su embajada? Yo creo que es la cooperación multidimensional. Francia coopera con República Dominicana en muchísimos aspectos. Aquí en la embajada hay policías franceses que colaboran con la Policía Nacional, dando entrenamiento y muchísimas cosas. En el plano del derecho, por ejemplo, cuando se celebra el mes del derecho francés, vienen magistrados franceses, vienen profesores de derecho francés, y yo creo que no sea más que en ese aspecto de la cultura jurídica, porque nosotros heredamos esa cultura jurídica vía los códigos Napoleón, que nosotros adaptamos, que heredamos de la ocupación haitiana, más que adaptar. que heredamos de la ocupación haitiana, pero que fueron adaptados. Esa adaptación es finalmente la traducción al castellano de los códigos Napoleón en el 1884. Francia coopera también en materia económica, científica. No, yo creo que la relación bilateral con Francia es una relación bilateral muy, muy rica. Yo creo que le está haciendo mucha competencia a Francia y a Estados Unidos, Israel. Doña Cristina, usted como experta, como abogada en ejercicio, experta en derechos humanos, a propósito del conocimiento del nuevo Código Penal en la Cámara de Diputados y propiamente en el Senado de la República, ¿algún elemento a resaltar de lo que se está discutiendo a propósito de esta aprobación en torno a los derechos humanos? ¿Que le preocupe o que usted entienda que debería aprobarse como está plasmado? Bueno, hay algunas cosas que desde el punto de vista de los derechos humanos resultan quizás preocupantes. El tema de las penas reducidas por corrupción. No vamos a hablar del tema de las 3 causales porque yo entiendo que la Constitución ha establecido un derecho absoluto a la vida y que además está reforzado por una legislación adjetiva, que es la Ley de Protección de los Derechos del Nonato de 1982. Ahí no hay forma de uno, a través de una ley, regular el tema del aborto. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque... perdóneme que la interrumpa. Usted nos quiere decir a nosotros y al pueblo que nos ve que independientemente a que el Congreso de la República establezca en el nuevo Código Procesal Penal las 3 causales, esto va en contra de acuerdos internacionales que ha firmado la República Dominicana. No necesariamente de acuerdos internacionales. Yo no creo, porque cuando yo estuve en Roma como delegada de República Dominicana en la conferencia de plenipotenciarios para el establecimiento de la Corte Penal Internacional, quedó claro que no hay un derecho internacional al aborto. Se está tratando de configurar un derecho internacional al aborto a través de los derechos reproductivos de la mujer. Pero de que haya per se un derecho al aborto todavía no se ha llegado ahí. Se está trabajando para llegar ahí. El tema de las 3 causales es el artículo 37. Para tú poder modificar un derecho fundamental,
y el derecho fundamental a la vida encabeza, ¿verdad?, el catálogo de derechos fundamentales en la Constitución Dominicana. Ese es el primer derecho, la vida y luego la libertad. Exacto, primero a la vida y a la libertad. Y sin embargo, los derechos de libertad están en otro capítulo en nuestra Constitución, en los artículos 22 y siguientes. Pero el derecho a la vida, entonces, para poder modificar un derecho fundamental, la doctrina dice que tiene que ser primero por una ley orgánica, es decir, con una mayoría reforzada, que tenga un asiento de legitimidad, porque se supone que la representación nacional representa las distintas tendencias de opinión en una sociedad. Entonces, tiene que ser una ley orgánica, mayoría reforzada, pero más importante aún, es que tiene que respetar el núcleo esencial del derecho. Y en el derecho fundamental a la vida, ¿cuál es el núcleo esencial? Es la vida misma. Entonces, ¿cómo tú le vas a entrar a eso? Eso es el tema del huevo y de quién vino primero, luego la gallina. Eso ¿Cómo le entramos el agua al coco? Usted que- amigo? obvio, ¿cómo entrarle al agua? Usted que habló Exacto. cuando Joel le preguntó sobre el tema de los derechos humanos, habló de los casos de corrupción. En estas medidas de coerción que se han hecho famosas en los Sí. últimos meses, aquellas personas que han sido condenadas con una medida de coerción, Eso están no es alegando- condena, esas son Sí, medidas, pero, o sea, que le han- medidas preventivas. Ok. Donde quiero llegar es que ellos han alegado en la apelación que están privando sus derechos, ciertos derechos humanos, ciertos derechos fundamentales. Sí, no, son subterfugios legales. ¿Cuál es la realidad? Vamos a ver, Luke. Porque también El primer documento. todo es de donde se vea. Claro, todo depende del ángulo. Desde el lado que lo ve Cristina Aguiar Quesada. ¿Por dónde es? Bueno, vamos a tomar el primer documento que plasma esos principios procesales que ahora están en nuestra Constitución, en el artículo 69, bajo primero el debido proceso y después la tutela judicial efectiva. La Declaración Universal de Derechos Humanos es el primer documento que aborda el tema del proceso penal como tal, de que todo acusado tiene derecho a un proceso público, oral, que no contradictorio, etcétera, y a tener una defensa adecuada. La privación de libertad tiene que estar sustentada en medios y en argumentos que sean objetivos y no subjetivos. O sea, por ejemplo, el peligro de sustracción a la acción de la La voy a justicia. meter para lo hondo, doña Cristina. Oh, Dios. Pero ella es bajita, Joel. Pero no, Creo Ella es usted, bajita. yo soy muy chiquita. Doña Cristina, Ella no mide 6'4" como tú. No, ¿cree exacto, usted- son abusos. ¿cree usted como Eso es un abuso contra los derechos humanos. Eso es un ¿Cree abuso también de usted? derechos fundamentales. ¿Cree usted, doña Cristina, como abogada Ujú. en ejercicio, que los casos de corrupción que están pendientes de conocer juicio de fondo, porque lo único que hemos visto es medida de coerción, Medida de coerción, exacto. Ujú. ¿deberían esos acusados estarse defendiendo en sus hogares? ¿O usted entiende que hay motivos legales para ellos guardar prisión? Se lo digo porque al igual que usted, o mejor dicho, usted como abogada experta conoce que la prisión es una medida excepcional. Sí, absolutamente. Y la hemos convertido en una medida de primer orden. Sí, no, pero eso no es solamente aquí. Yo tengo mucha experiencia de los jueces franceses, porque yo ejercí en Francia mucho tiempo como abogado penalista. Y yo vi preso a todo el mundo, o sea, ministros, alcaldes, todo el que estaba involucrado en algo de corrupción. Los jueces franceses igualmente han hecho de la prisión finalmente el principio y la libertad de excepción. Eso era algo que, por ejemplo, nosotros siempre litigábamos. Yo estaba asociada con un penalista muy conocido del Colegio de Abogados de París, y eso era una de las cosas que nosotros le decíamos siempre a los jueces. Pero espérate, la prisión debe Pero ser... le tenían la miedo allá a la prensa, igual que aquí. Ah, no, para nada. Para nada. La prensa en Francia el comportamiento de la prensa en Francia es muy diferente. Y además hay un consenso en Francia sobre ciertos temas. Por ejemplo, en Francia matan a un policía, el presidente habla en la televisión. No es como aquí, que matan a un policía, ¿dónde está la pistola? O sea, el tipo deja de ser un ser humano con familia, eso sí es una violación a los derechos humanos.
porque nada más están preocupados de dónde está la pistola. ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? No, en Francia no es así. En Francia hay un consenso sobre lo que es seguridad ciudadana, los agentes del orden, el papel que juegan y el juez también de su papel para garantizar la paz social. Doña Cristina, usted es muy diplomática. Usted viene de la Pero si ella de la diplomacia. Usted viene de la diplomacia. Dime. ¿Y qué tú quieres? ¿Verdad? Tiene- ¿Va a ser canciller pronto? Con Dios por delante. Con Dios. Tiene... Si comienza a confrontar, se comienza a calentar con los sectores. ¿Verdad? No puede. No, porque aquí estamos dando una clase de derecho. No, yo estoy aprendiendo. Hay aquí. argumentos de peso para mantener esos acusados en prisión. Hay peligro de fuga, No, desde su punto de vista. para todo- mí hay todo dos depende. argumentos que Pero los cada jueces, quien es que los jueces especial. franceses siempre señalan en sus autos de envío a prisión. Presión sobre los testigos y destrucción de pruebas. Yo creo que esos son dos elementos que comandan a veces el hecho de que alguien que enfrenta cargos tan serios sea mantenido en un régimen de, ¿verdad? Doña Cristina, Que no está mezclándose con todo el mundo. y aquí cerquitica de usted hablándole al oído. ¿Usted cree que esa gente en oposición tienen algún poder para romper la prueba? Bueno, Eduardo. doña Cristina, usted habló del tema de que cuando en Francia Ajá. matan a un policía, lamentablemente el presidente hasta habla. Ay, presidente, Y- eso ha sucedido. Y muchas aquí, veces. pues entonces priorizamos dónde está el arma, primero que de la vida del policía. Ahora bien, Pero así eso, a ver, mismito, perdón que te- pero ajá, espérese, así mismito como usted dijo ahorita que la prensa francesa era diferente a la República Dominicana, Muy diferente. yo estoy también mucho más seguro que la policía dominicana y la francesa son diferentes. Ah, claro, Entonces, muy diferente. hemos visto un hecho lamentable que ha consternado prácticamente a toda la población dominicana Enlutecido. a todos los niveles. Y fue lo que pasó el sábado pasado con la arquitecta Leslie Maciel Rosado Mart. Sí. Como abogada, ¿qué opinión le merece ese caso? Y que inclusive vimos como el pasado miércoles, si la memoria no me falla, la abogada de la familia de Leslie dijo, hubo una solicitud de prórroga, de para las aplazamiento, medidas- y entonces medidas ella de dijo, coerción nosotros de- no nos oponemos, valga la redundancia, de que al imputado se le preserven todos sus derechos humanos. O sea, que, Son derechos procesales, sobre exactamente, Sí. ¿qué opinión le merece ese atroz Que pudieran hecho? anular el juicio. todo. Bueno, Sí, claro, porque ahora nosotros tenemos un sistema que es un sistema lo garantista. pican saliendo, Claro. lo Garantista, pican saliendo al entonces. policía, al juez y a todo lo que hay ahí adentro. Hasta la abogada de Leslie va a picar en el Vamos a escuchar al experto. No, en este caso realmente uno tiene que cuestionarse sobre el derrotero que está tomando esta sociedad. Que un agente policial que no estaba en servicio, que tenía su pistola, le dé persecución a una ciudadana que va en su vehículo alegando un choque que no está aprobado, diciendo que andaba con su familia, 4 en un motor, el ciudadano es ideal, ¿verdad? No, y de un niño de Violando 8 las meses. leyes de violando las leyes de tránsito en un motor con el chasis limado y sin placa, ¿dónde estamos? Y viene sin mediar palabra y le da un tiro en la cabeza a la conductora de la Mercedes-Benz delante de su hija de 16 años, sin mediar palabra. Eso se parece, a mi juicio, a una ejecución y no a un accidente, ni a un exabrupto por rabia, impotencia, no. ¿Usted es la que Eso fue cree que una eso fue un crimen ejecución. por encargo? Yo soy de las que cree que eso fue un crimen por Ahora, encargo. bien, dame un segundito, Sí, yo, claro porque que sí. yo coincidencialmente El programa al es otro suyo, día, no, al compañero. otro día que pasó el caso, tú y yo estuvimos hablando por privado de eso mismo, de que una persona, a una gente que anda sola en un motor le dan, está abollado seguro. Claro. Imagínense si anda con la mujer y con 2 hijos. Yo voy a ser más explícito. Espérate. Un motor estacionado con un niño encima se cae parado sin estar en movimiento y se pela hasta los dientes. Pero yo me Así estaba es. parqueando hace 2 semanas en una heladería y hubo una niña que estaba montada en el Profesor, motor. no me llevó helado. Espérate, Yo pensaba que usted era déjame- PLDista, óyeme, profesor. Y una niña andaba con su papá en un motor, pero el papá se desmontó a comprar helado. Cuando yo voy entrando de reversa, ella se asustó porque ella pensaba como que yo le iba a dar, que no lo Ajá. estaba viendo, y el motor me cayó arriba y me guayó la jipeta de adelante a atrás. O sea, en lo que el área del...
Eso me llevó a mí, óyeme, si realmente vive un niño de 8 meses, No, no tuviera vivo. yo no sé, un rasguño tuviera. Claro, y no, Pero no donde hemos voy visto es, fotos ni de los raspones, ni los a rasguños. donde No voy hemos visto es, nada. si yo usted como abogada y penalista que conoce, tiene mucha más experiencia que nosotros, Las si una persona es intríngulis. contratada para ejecutar a un tercero, ¿va a salir con su familia? ¿O usted cree que la familia no estaba ahí? No, la familia no estaba. No hemos visto. Cotorra, cotorra. No, por favor, todo eso es cobertura. No hemos visto una foto de la familia en el piso. No hemos visto un video de la familia en el piso. No hemos visto un certificado médico que diga de contusiones o de nada. Ni el Entonces, pedicure se llevó la no, mujer. pero el motoconchista, no, yo no vi la familia. No, sí, yo después la vi. ¿Qué es esto? El libreto es muy malo, realmente. Doña Cristina, Bueno, lo que más ha afectado a la República Dominicana, no solamente del aspecto social, sino fundamentalmente el aspecto económico, es el tema haitiano. El presidente de la República, recientemente en su alocución en las Naciones Unidas, primer discurso, segundo. Primero presencial, porque el año pasado fue virtual. El año pasado fue virtual, sí. vamos a catalogar que fue el primero. Porque La fue primera cuando- vez que pisó ahí, como que con la pisó. ñoña. No es lo mismo usted No, hacer pero un discurso por nosotros Zoom. fuimos. No es lo mismo hacer un discurso por Zoom que usted está sentado en esa candela. Para que hablemos claro el español. Con esa colonia que llega de Nueva York aquí. Es correcto. Entonces, en ese sentido, el presidente, con una posición muy responsable, muy patriota, muy dominicano, y por demás yo creo que se pasó de sincero, dijo que la solución al tema haitiano no lo teníamos los dominicanos. ¿Por dónde entiende usted que debe venir la solución al conflicto que eternamente han tenido nuestros vecinos haitianos? Yo tengo una, y excúseme que le interrumpa porque ella es defensora de los derechos humanos. Esos tigres hay que acabarlo todo. Ay, Dios. Sí, hombre, sí. Hay que meterle tanque de No guerra se y deje dársela contaminar, todo. doña Claro, Cristina. y nos cogemos Yo ese soy pedazo, inmu- yo soy y nos inmune. cogemos ese pedazo de la isla soy y ya. inmune a eso. Claro que Yo soy sí. inmune a eso. No, yo creo que Está bien, Donald Trump. la comunidad internacional ha sido muy irresponsable con el tema haitiano. Naciones Unidas lo que dejó de 20 años de ocupación fue una estela realmente de escándalos, los muchachitos de la MINUSTAH, muchachitos sin padre, el cólera. Entonces Naciones Unidas fracasó en Haití. Hay que idear otro tipo de mecanismo. Mi querido amigo, el exdiputado Pelegrín Castillo, dice que se necesita un mini plan Marshall para Haití. Yo creo que la idea no es totalmente descabellada. Hay que ayudarlos en su país Debería decir lo otro. reconstruir su país. Porque los vinchos, lamentablemente, No, son anti-haitianos por naturaleza. no, eso no es verdad. Por lo menos en sus posiciones públicas. Yo los conozco a todos. No, ellos no son anti-haitianos. Ellos son pro-dominicanos y quieren que Haití se desarrolle en Haití y que nosotros no tengamos que ¿Cómo cargar con lograrlo, eso. doña Cristina? Bueno, es bastante difícil porque los haitianos tienen problemas entre ellos. No se entienden. Acaban de asesinar a un presidente y todavía no se sabe quién es el autor intelectual. Y han renunciado a todo lo que han investigado. Porque los han amenazado. ¿Quién está detrás? Quizás no sabremos nunca quién es la mano que mueve la cuna. Doña Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. De verdad que ha sido una entrevista sin desperdicio. Muchas felicidades. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, será hasta una próxima entrega el próximo sábado.